Hoy tenemos una dinámica distinta, ya que empezaremos como Bruce Wayne hasta convertirnos en el Caballero de la Noche. Y todo para proteger la ciudad. Haremos la Baticueva desde cero y también la mansión Wayne. Pero por supuesto tendremos que recorrer mucho siendo Batman. Enfrentaremos a muchos jefes desconocidos, incluyendo al mismísimo Superman, que será un jefe demasiado difícil de vencer. Aparte, todo el mundo tendrá una infección. Esto complicará muchísimo las cosas. Además, estaremos en Minecraft Hardcore, entonces cualquier error podría ser fatal. Así que bueno, ¿por qué no comenzamos desde el principio? Y así iniciamos siendo Bruce Wayne, teniendo sus habilidades obviamente, pero nos falta su equipo, ya que en este universo lo perdimos todo y tenemos que conseguirlo otra vez, pero teniendo cuidado de los peligros que hay en este mundo. Para comenzar, en el día 0 exactamente rompí la regla, no fui primero por madera sino que por comida. Es muy desventaja jugar con Batman, ya que no tengo tanta protección ni tampoco tanta fuerza para enfrentar a enemigos de alta categoría, así que vamos a tener que arreglárnoslas en todo este camino. Tenemos mucho camino por recorrer. Además estamos en Hardcore, eso lo hace el doble, triple de difícil porque solo tenemos una oportunidad. Pero bueno, vamos a agarrar maderita, cazamos un poquito y vamos a ver esta ya está empezando la infección. Es lo que les decía, no tarda mucho en infectar a todos los animales. Bueno, antes de eso, mesa de crafteo. Esto por aquí, pico de madera. Picamos un poquito de piedrita y me caí, pero bueno. Hacemos el pico de piedra. Por supuesto, también necesitamos algo para talar. La infección ya se está extendiendo bastante. Tendré que conseguir material, pero con bastante precaución. Y eso fue lo que hice, con bastante precaución de no caer. Me piqué alguno que otro carbón y estuve pensando en bajar, pero no estaba tan seguro de eso. Primero decidí medir un poquito la dificultad de estos parásitos, si se le puede decir así, y bueno, estuve testeando un poquito y esto lanzaba parásitos pequeños y tuve que salir corriendo. Lo que me resultaba curioso es que estos parásitos pequeños o estas pequeñas garrapatas estaban muriendo solas. Quizá necesite un huésped rápido, yo que sé. Habrá que cuidarse igualmente de esos parásitos pequeños porque no sé si vieron que me dio efecto Wither. Pero bueno chicos, antes de pensar bajar una mina tenía que recolectar bastante recurso y prepararme bien, porque aunque no quiera hacerlo, solamente en la mina voy a poder hacer el equipo de Batman. Así que primero estuve cocinando lo que había recolectado de los animales, ya que por suerte había mucho animal en la zona, pero no por mucho. Para este punto chicos ya se estaba haciendo de noche. Por cierto, les comento ahora que estoy narrando, y es que muchos me han recomendado addons de este tipo llamado Agent 0 o como se llame, y obviamente esos addons estuve probándolos, testeándolos, porque están insistiendo mucho en los comentarios. Esos addons los estuve testeando bastantes horas y llegué a la conclusión de que no me gustaron nada. Que sí, que tienen mucho, pero mucho contenido y el creador saca actualizaciones muy rápido, pero faltan ciertas cosas esenciales. Solamente tengo que decir que el creador se centró más en la cantidad y no en la calidad. Solamente eso. Pero bueno, volviendo al video, estuve viendo otra vez la cueva y vi que sí, se estaba extendiendo esta plaga. Así que empecé a elaborar un plan para minar sin que esos bichos me alcanzaran. Mientras tanto, solamente seguí minando más y más carbón. Al rato me dio la valentía y decidí bajar un poco en esta cueva, esquivando un poco la plaga, por supuesto. Piqué un poquito de cobre que había por allí mismo, no sabía para qué me podría servir, pero bueno, estaban unos mobs infectados al lado mío también. Era un zombie y un esqueleto que ya se los habían consumido. Al primero que logré vencer fue al esqueleto, pero ese soltó sus parásitos, entonces tenía que estar atento con eso también. Y de varios golpes me deshice del zombie, que de hecho tienen bastante vida. Y bueno, después de deshacerme de algunos parásitos, encontré mis primeros de hierro y seguí minando carbón, ya que aquí el carbón abundaba bastante. La mala noticia es que aquí abundaban los parásitos y eran bastante difícil de golpear. Por ahora chicos, decidí irme de esa cueva. Al salir me di cuenta que esos parásitos dropeaban cierto ítem que me servía para hacer ciertos bloques, que esos bloques me van a servir para invocar al jefe. Y bueno, por ahí donde estuve farmeando madera encontré otra cueva. Lo malo es que esa cueva ya se estaba empezando a infectar, así que tenía que ser rápido. No estuve ni 2 minutos picando carbón cuando ya me estaban empezando a atacar. Y como malas noticias, habían muchos
muchos más zombies infectados y estos se los ingeniaban para lanzarte. Armé la estrategia de deshacerme de cada uno poco a poco, sin tanta precipitación. La cosa es que no dejaban de salir. Armé un poco la estrategia de estar picando y al mismo tiempo estar atento de que esos parásitos no me alcanzaran, pero tenía que tener precaución obviamente, ya que si gracias a mis habilidades soy bastante fuerte, pero no lo suficiente. Cada vez que intentaba picar me sorprendía. Y ya para este punto se estaba haciendo de noche y yo no había bajado ni siquiera un poco, así que tomé una decisión algo precipitada. Entré a las cuevas y había mucho mob infectado. Con la poca vida que tenía y las habilidades estuve enfrentándome un poco a ellos, pero también escapando, ya que no me podía hacer el valiente a enfrentarme a ellos y mucho menos estando en Minecraft Hardcore. Así que decidí estar corriendo y estar buscando material, pero aquí me encontré algo que no me quería encontrar. De las oscuridades salió un xenomorfo, muchachos. Esto sí que no me lo esperé tan pronto, ya que los xenomorfos están adueñados de las cuevas y son seres inteligentes que te alcanzan en los bloques. En esta parte, por ejemplo, me logró alcanzar y tuve que salir corriendo. Me había metido en este lío y ahora tocaba resolver. Lo que pasaba con el xenomorfo es que te podía perseguir por toda la cueva sin perderte. Allá venía. Por la entrada era algo difícil de salir, ya que todo eso estaba infectado. Quise un poco enfrentarme a este alien, a este xenomorfo, pero es algo difícil de matar. Estuve corriendo por bastante rato intentando esquivar toda la infección. Aproveché que todos los parásitos se estaban distrayendo con el xenomorfo, así que estuve aprovechando para salir. Y bueno, les comento ahora mismo que los xenomorfos, para poder vencer a uno de ellos sí voy a necesitar el equipo completo. Pero bueno, por ahora vamos a pasar de día. Para el siguiente día la infección estaba empeorando, ya que se veían mobs infectados en las afueras. Pero bueno, ignorando eso por el momento, necesitamos esta máquina de coser para hacer el traje de Batman. Obligatoriamente necesitamos redstone, así que eso significa que tenemos que ir a las profundidades de la cueva, algo que no tengo ganas de hacer. Así que mientras ideaba un plan B, me puse a hacer algunos recursos. Intenté minar en esa pequeña cueva, pero también estaba infectada. La infección se estaba extendiendo por todas partes. Supongo yo que si no tuviera la experiencia de Batman, pues estuviera más difícil la cosa. Pero bueno, tienen que saber que en esta parte me deshice de mi primer parásito madre, que de hecho cuando lo vences lanza muchos parásitos. Y suelta el corazón, que básicamente te sirve para poder hacer la cabeza del jefe que tenemos que invocar para deshacernos de la infección. Hablando de eso, la infección se había extendido hasta donde estaba mi horno y mi mesa de crafteo, y esta soltó demasiados parásitos y obviamente tuve que salir corriendo. Cuando intenté recuperar mis cosas me di cuenta que ya habían mobs, animales pacíficos infectados. Pero bueno, después de conseguir cierto recurso, que de hecho me hizo un escudo, estuve explorando otros horizontes para ver si tenía suerte. Solo conseguí montañas con bastante carbón, que de hecho me servía. También aproveché el hierro que tenía para mejorar el pico. En las montañas también me estaba consiguiendo hierro. Al ratito encontré un pantano, que de hecho aquí me caí por accidente y había bastante parásito, tuve que salir rápido. Mi objetivo por ahora era encontrar una buena mina o encontrar la ciudad, pero más adelante lo único que pude encontrar fue un bloque de oro que me iba a servir para más adelante. También salí con suerte, ya que en el cofre me encontré manzana encantada, 2 bloques de magnetita, obsidiana, hierro, y les digo yo que los bloques de magnetita son bastante útiles. Yo acostumbro a usarlos casi siempre. Anteriormente nadie los usaba por su crafteo, ya que necesitábamos uno de netherite, pero actualmente esa netherite se reemplazó, entonces es más fácil utilizarlos. Además, para activarlos solo necesitas una brújula, que su crafteo es bastante fácil y puedes fijar ubicaciones precisas. Pero bueno chicos, siguiendo con el video, tienen que saber que me encontré un cofre del tesoro del océano. No tenía casi nada, pero me pareció curioso que se generara esa estructura en la orilla. En la otra estructura no se veía nada, quizás estaba por debajo, pero no me dieron ánimos de revisar. Así que bueno, seguí explorando un poco más. Y más adelante en el pantano me encontré unos sapitos que estaban bastante bonitos de hecho. Después encontré otro bosque en el que farmé un poquito de madera, y al rato en el pantano me encontré otro cofre con más loot. Y por fin chicos, pude encontrarme una cueva bastante buena para explorarla. Lo primero que hice antes fue recolectar algunos bloques de emergencia. Entré y por suerte no había tanta infección, pero solo era cuestión de tiempo. La buena noticia es que había bastante recurso que estuve recolectando, pero ahora tenía que prepararme para bajar a lo profundo. Y
estaba llegando, pero me estaba deteniendo temporalmente para recolectar cosas. A lo que le tenía más miedo era encontrarme a un xenomorfo o peor, un nido de xenomorfos que aquí existe. Y de hecho constantemente se pueden escuchar, entonces hay que estar atento. Lo bueno es que ya estaba encontrándome la redstone que necesitaba y necesitaba recolectar bastante, toda la que pudiera. Y bueno, no todo es color de rosas porque los xenomorfos estaban cerca, solamente escuchen. Ok, ya ando hablando en vivo y la cosa no se escucha tan bien. Lo que voy a hacer aquí, bitacoreando la cosa, voy a tratar de no acercarme a esos sonidos. Mejor pico todo esto y cada sonido que escuche me hago el huevón. Pero bueno, tienen que saber que también necesitaba bastante oro, porque el oro se iba a utilizar más que todo para craftear los batarangs y otras cosas. Pero bueno, por fin me hice la máquina de coser. Y quiero que vean que así se hacen los batarangs, pero los vamos a hacer cuando tengamos el traje. Por ahora ya podía como salir de la mina, pero me centré en seguir minando más redstone para visitar la mina dentro de mucho tiempo después, ya que era muy probable que los xenomorfos se apoderaran de todas las profundidades, así que tenía que recolectar lo más que pudiera. Que por cierto, minando redstone también encontré mi primer diamante. También me di cuenta que se podían hacer ciertas armas para poder derrotar a los aliens y a otros mobs. Esa arma quizás la crafteemos la próxima vez que vengamos a la mina. Pero bueno, siguiendo con la exploración de la mina, me encontré más diamantes y también me encontré una generación de carbón de pizarra abismal. Eso está bastante curioso. Después de eso me encontré más diamantes y aquí me encontré una simple araña infectada que estuvo a punto de derrotarme. Esta araña me hizo comerme la manzana dorada. Al mismo tiempo me estaba dando cuenta que la infección estaba ya llegando a las profundidades. La teoría era cierta, ya que estaban spawneando más criaturas infectadas de lo normal, más que todo esas arañas que eran bastante fuertes. Y bueno, me encontré también un spawner que no tenía tanto loot y efectivamente me di cuenta que habían parásitos madres por debajo. Al rato me encontré un bicho con los ojos rojos y me di cuenta que era un creeper. Este no explotaba, pero sí que daba unos buenos golpes. Al rato me encontré otro spawner más que no tenía la gran cosa tampoco. Y me encontré algo bastante extraño, que era una geoda de magma blocks en las cuevas. Hasta también me encontré otro spawner, que esta vez es un spawner de arañas, que este tenía cierta pólvora que me iba a servir. Para el que se lo pregunte, la pólvora sirve para las bombas de humo. Entonces chicos, yo después de minar bastante en la mina decidí salir, ya que la infección en las cuevas estaba empeorando. Antes de eso decidí mejorar el pico, e intentando salir había bastante creeper por alguna razón. No me di tanto lujo de enfrentarlos, así que decidí esquivar. Y de hecho saliendo me encontré más diamantes. Ya después de eso solamente hice un para arriba y empecé a salir poco a poco. Y por suerte pude salir de la mina sano y salvo. Ahora el siguiente objetivo es conseguir los recursos para poder hacer el traje. También tenemos que hacer otras cosas como la baticueva, pero vamos por partes. Aunque ya se estaba haciendo de noche. Al mismo tiempo me di cuenta que volví a donde empecé, simplemente no fui a ningún lado, solamente volví. Decidí ignorarlo y simplemente pasé de día. Y al otro día simplemente estuve cocinando los recursos que había conseguido en la mina, que no era mucho, pero sí me iba a ayudar mucho más adelante. Para hacer el traje necesitaba lana negra, entonces empecé recogiendo el tinte negro de calamares. Conseguí al rato unos lobitos que domestiqué y armé la estrategia de pintar ovejas para poder esquilarlas cada vez que se restaure su pelaje. A esa primera oveja la infectaron bastante rápido, así que fue una decepción. Entonces estuve esperando otras ovejas en el mundo y las estuve esquilando. Y por cierto, a los perros los castigué un rato para que no las atacaran. Pero bueno, coloqué la máquina de coser, me metí al inventario y vi que se pueden hacer muchos trajes de muchos superhéroes DC. El que me interesaba era el de Batman y ese es el crafteo. Y al fin chicos, después de bastante tiempo me hice el traje de Batman. Ahora sí que somos el señor de la noche. Hagamos una cadena aquí abajo en los comentarios. Ya estamos preparados para enfrentar a Superman. No se apuren, es broma, ya que necesitamos todavía
muchas cosas como la kriptonita. Aún nos faltan ciertas cosas como los batarangs, me falta el gancho, las bombas de humo, así que vamos poco a poco. Y tienen que saber que hay distintos tipos de batarangs, hay explosivos, hay eléctricos, vamos a estar probándolos todos. Y por cierto, también tienen que saber que la máquina de coser se desapareció cuando la rompí, pensé que me iba a dar el ítem, pero bueno, tengo que hacer otra. Me di cuenta después que el crafteo del gancho es un poquito tedioso, ya que necesitas repetidor, riendas y bueno, hay que conseguirla. También el crafteo del batimóvil vamos a tener que ir al Nether, entonces tenemos que ir por partes porque son muchas cosas. Además tenemos que aprender a dominar el traje porque hay muchas cositas que podemos hacer con el traje de Batman, pero tenemos que ir como descubriendo truquitos. Y bueno, también vamos a empezar a buscar el terreno para hacer la baticueva. A mí me pareció perfecta esta zona de por aquí, ya que hay montañas y se ve perfecto. Y bueno, había marcado la zona en donde iba a hacer mi construcción y mientras tanto estuve planeando para explorar nuevas zonas. Y pude encontrar ciertas zonas interesantes que más adelante exploraré. Y chicos, a lo lejos pude encontrar una ciudad. Entré a la ciudad y todo parecía tranquilo, pero algo abandonado y me di cuenta por qué. Al investigar un poco me encontré con algunos parásitos merodeando por allí. Y efectivamente la infección había llegado a esta ciudad, entonces no era tan seguro. Con esos parásitos testé un poquito los batarangs y me di cuenta que los que fallaba se quedaban como clavados en el suelo, pero al rato podías recogerlos otra vez. Después probé el batarang explosivo, que es bastante bueno, de hecho hace bastante daño. Pero bueno, escapando un poquito de los parásitos me di cuenta que había loot regado que podía ir recogiendo, entonces la ciudad era grande. En algunas casas habían spawners de arañas incluso. El loot de algunos sitios no era la gran cosa, pero quizás serviría de algo. Lo que sí me iba a servir de algo en ese momento eran los hilos para poder hacer el gancho. Cuando salí a las afueras ya se estaba haciendo de noche, así que intenté entrar a una casa, pero había más parásitos. Incluso había alguno que otro mob pacífico merodeando, que de pacífico no tenía nada porque estaba la mayoría infectados. Decidí seguir explorando algunas de las estructuras mientras estaba la noche. Y también llegué a un tejado bastante alto en donde pude ver todo el panorama completo, o más o menos, ya que era una inmensa ciudad. Una ciudad que teníamos que salvar de la infección. Pero antes de eso teníamos que seguir recolectando cosas. E intenté refugiarme también, pero aparecía mucho mob. E iba por los pasillos y solo me encontraba más parásitos. Intenté dormir en un tejado, pero tampoco me dejaba. Igual a la final sí pude dormir, para el otro día seguir buscando, aunque sea sobrevivientes. No estaba encontrando mucho, así que decidí hacerme el gancho. Para eso primero tuve que cocinar la piedra y mientras se cocinaba la piedra también hice algunas bombas de humo. Las bombas de humo serán perfectas para crear distracciones, pero bueno, después de un ratito pude crearme el gancho y este gancho lo probé subiendo por acá y sí que servía mucho, aunque no lo sabía usar tanto. Entonces poco a poco tenía que ir descubriéndole el truquito para no matarme usando este gancho. Por si acaso aquí me comí una manzanita para restaurar la vida y seguí probando el gancho y me encantaba usarlo, la verdad. La cosa es que tienes que ser bastante preciso, puedes caer donde no quieres, pero no se preocupen ya que soy una persona que aprende rápido y lo estaba manejando bien. Y bueno, tienen que saber que esa estructura de ahí la tenemos que explorar porque había visto unos cofres. Aquí por primera vez utilicé la bomba de humo porque había muchos zombies, aunque realmente no lo utilicé tan bien, entonces tenemos que ir aprendiendo. Pero bueno, decidí de una vez por todas meterme a esa estructura y esa fue una pequeña mala decisión, ya que como la zona estaba infectada pues corría bastante riesgo y había un mob también todo bugueado que tenía bastante fuerza. Estaba intentando salir pero el agujero era bastante pequeño, entonces no cabía, tenía que ingeniármela. Igualmente pensé en lootear e irme, ya que el loot que había aquí era bastante bueno. Incluso en alguno que otro loot había diamante y picos encantados, pero era bastante difícil agarrarlos con todos estos mobs. Quería deshacerme poco a poco de ellos, pero spawneaban cada vez más, entonces tenía que tener mucho cuidado. Así que estuve arriba de unas librerías porque me di cuenta que ellos no alcanzaban, pero también me estuve moviendo un poco. Estaba intentando tomar el pico de este cofre, pero ese zombie no me dejaba, entonces tenía que deshacerme de él. Y de hecho logré vencerlo, pero ahora mi otro problema era la infección que tenía, entonces lancé una bomba de humo para despistar y me fui a lootear el cofre. Para poder salir de aquí tuve que romper los cristales de la estructura y empeoré las cosas
porque había causado que esa infección se saliera de control. Mientras todo se volvía un caos peor, yo me fui a un tejado. Intentando refugiarme, solamente me encontraba más y más parásitos. Aunque donde estaban los parásitos madre había luz algo interesante. Ya para este punto se estaba haciendo de noche en la ciudad y yo decidí pasar de día para lootear esa estructura. Aunque esta vez sí piqué más bloques para poder salir para arriba. Y en este cofre, chicos, me encontré el mejor pico del juego. Aparte habían otras cosas interesantes como más diamante y obviamente bastantes zombies y parásitos. Entonces estuve escabulléndome. Cuando looteé todo fácilmente pude salir. Decidí refugiarme en otras zonas y cocinar ciertos recursos para poder hacer más equipo. Y bueno, quiero que vean los dos picos que obtuve explorando, que están increíbles. Pero bueno, ya a esta altura estaba pensando en quizá volver. Esto lo consideré bastante al siguiente día, ya que la infección había llegado más lejos. Aunque al rato encontré otra estructura de esas de loot y decidí bajar. Estaba obviamente infectada, pero simplemente me importaba el recurso. Las cosas que habían en esa estructura no estaban tan interesantes como en las otras, pero sí me iba a servir. Aunque en una parte utilicé mal los batarangs explosivos y me estaba autoliquidando, entonces me alarmé un poco y decidí salir rápido. Es increíble el impulso que puedo tomar nada más con el gancho. Pero bueno, estuve explorando un poquito más allá, me encontré unos edificios que quizás iba a lootear después. Estaban bastante infectados y aquí utilicé el batarang de electricidad, que este era bastante efectivo. Tenía que buscar una forma de deshacerme de esta infección antes que fuera peor la cosa, ya que estaban saliendo muchos más parásitos de lo habitual. Y bueno, decidí salir un rato de la ciudad porque estaba explorando esas montañas nevadas, porque aquí se consigue la kriptonita. Estuve bastante rato explorando esas montañas, pero sin suerte. Así que después solamente decidí planear a la zona que había seleccionado para hacer mi hogar. Cuando llegué ya se estaba haciendo de noche. Al otro día igual exploré otras montañas cercanas, pero tampoco había nada. Esa estaba cerca de otra ciudad. Esa ciudad la exploré un poquito, aunque no tenía ganas de lootear tanto por ahora. Entonces estuve como observando un poco de lo que tenía. Dejé esa ciudad en espera y seguí buscando más kriptonita, pero no estaba encontrando nada. Y después de no haber tenido suerte, seguí looteando más de esas estructuras. El loot seguía siendo un poco más de lo mismo. Lo bueno es que pude obtener obsidiana sin ir a una cueva otra vez. Pero igual tenía que tener cuidado porque mientras más tiempo pasaba aquí, más mobs aparecían. Por suerte los batarangs eléctricos me daban tiempo de correr, ya que estos los ralentizaban. También usé algunos explosivos. En esta parte quise huir despistando, pero esto no me salió tan bien. Estuve intentando huir de varias maneras, pero estaba a punto de que me liquidara. Pero por suerte pude romper los dos cristales y huir de la zona. La cosa se estaba complicando. Decidí estar en los tejados más que todo, ya que abajo no estaba tan a salvo. Ya era de noche, así que tocaba farmear aura. Después de tanto tiempo sobreviviendo en la ciudad, decidí volver. Como tenía el inventario lleno, decidí poner todas las cosas que había recolectado en un cofre y así hacer espacio para más cositas. Al igual que también fijé la ubicación de esa zona para no perderla. Ya tenía que pensar en deshacerme de la infección o hacer una base para, bueno, estar más seguro, porque ya hasta los caballos estaban infectados. Pero bueno, chicos, les tengo una buena noticia, ya que decidí investigar esas montañas y aparte de encontrar bastante recurso, encontré en lo más alto la kriptonita, que no sabía que era tan brillante. En esta parte farmeé bastante aura, pero hice un movimiento que me quité mitad de la vida. Y obviamente recolecté toda la kriptonita que conseguí. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Volviendo a la superficie, había bastante mob con que tratar. Pero no se preocupen porque soy el caballero de la noche y tengo poderes en la noche. Soy la sombra. Y bueno, cuando logré dormir me di cuenta que la zona donde estaba yo viviendo básicamente se estaba infectando de más. De hecho, la infección era tanta que ya estaba dando hasta lag. Pero bueno, eso lo resolveremos después. Por ahora me puse a investigar esas montañas a ver si estaban huecas, ya que si las montañas están huecas me voy a ahorrar bastante trabajo de hacer mi propio diseño de la baticueva, ya que ya
estaría hecho prácticamente. Y chicos, efectivamente, después de rezar mientras estaba picando, me di cuenta que esta cueva sí estaba hueca y tenía hasta lagunas. Entonces esta pedazo de cueva es la que vamos a transformar en la baticueva. Obviamente, para hacer la baticueva secreta tenemos que hacer una entrada secreta por aquí y tenemos que cocinar bastante adoquín para que esta cueva parezca una cueva. Así que recolecté adoquín y hice los hornos, pero cuando volví al lugar de la cueva esto ya estaba infectado, entonces tenía que hacer algo al respecto. Lo primero que hice fue deshacerme de esos brotes de parásitos y al otro día decidí recolectar esos ítems que dan los parásitos, porque con esos ítems vamos a poder invocar al jefe. Mientras tanto puse a cocinar el adoquín. También mudé el bloque de magnetita y puse más hornos para cocinar más adoquín todavía. Tengo que darles también malas noticias, y es que la cueva ya se estaba infectando demasiado como para evitarla. Así que me puse a ver los ítems que necesitaba para poder vencer al jefe y decidí enfrentarme a los mobs para poder quitarles los ítems, aunque sí, había bastante lag, iba a resolver eso. El lag era ocasionado por tantas entidades, más bien parásitos, que se estaban generando en el mundo. Y bueno, seguí recolectando los bloques. Mientras tanto me deshacía de más parásitos. También fui a buscar una calabaza que necesitaba para poder invocar al jefe, aunque sí me hacía falta bastante ítem para craftear lo que me hacía falta. Así que tomé la decisión de limpiar toda la zona, obviamente por obtener más ítems. Era tedioso eliminar al parásito madre con los parásitos pequeños, pero bueno, tenía que soportarlo, ya que solo de esta forma iba a obtener todo el recurso. Ya después de soportar bastantes entidades parasitarias, estuve crafteando lo que me hacía falta. Y adivinen a dónde fui a spawnear este boss. Así es, para hacer la batalla un poquito más épica y con estética, pues lo spawneé en la ciudad. Como primer ataque lo despisté y salí de allí. El batarán le hacía un daño progresivo, pero tampoco era tanto. Lo que me iba a servir para vencerlo rápido era el batarán explosivo, que ese sí que le hacía bastante daño, pero este se puso más agresivo spawneando entidades y yo tenía que mantener un poco mi distancia porque se estaba complicando la cosa. Cada ataque de esta entidad te podía quitar hasta 3 corazones y no me podía dar el lujo de perder así. Así que estuve recuperándome y estuve contraatacando nuevamente, pero esto quitaba una cantidad de daño bestial y de hecho aquí estuve a punto de perder y por si acaso me tuve que comer la Notch, ya que solamente tenía una vida. Así que aproveché los efectos de la manzana de Notch para contraatacar. Lo dejé a muy poca vida y decidí volver al tejado a elaborar un nuevo plan. Cuando quise volver a atacar, este estaba spawneando más entidades y estaba escondido entre los árboles y estaba deshaciéndome de todas esas criaturas. Sí que estaba spawneando demasiadas criaturas, tanto así que tuve que alejarme, pero después volví al ataque con un poquito más de precaución. También le lancé una bomba de humo en la cara y me alejé. Y algo pasó, esta entidad desapareció por completo y todos los parásitos que habían se estaban muriendo. Decidí ir por las alturas a ver si conseguía parásitos y ya no había absolutamente nada. Así que supuse que ahuyentamos la infección, quizás temporalmente, porque no vencimos al jefe como tal. Y efectivamente había llegado y no había ni un solo parásito. Entonces comencé con la baticueva, que al principio estuve bastante enredado con la forma, pero después lo resolví. Y en vez de quitar ciertas partes de la cueva, decidí aprovecharlas. Esta zona, por ejemplo, la transformé en una zona para mí. Después de hacer la forma que quería, obviamente reemplacé todos esos bloques. También hice una pequeña zona de referencia con adoquín para saber en dónde iba la computadora y todo lo demás, que esto quedó así. También utilicé barras de hierro para poder fijar los bordes. Y en esta parte empecé a colocar cierta decoración. En los bordes de todo el puente de la baticueva pensé en poner esas escaleras de esta manera para que se viera mejor. Esto me tomó algo de tiempo, ya que era bastante tedioso colocar las escaleras. Esto iba quedando así, sí que tenía bastante personalidad. También para añadir más personalidad reemplacé algunos bloques. También esa escalera, por ejemplo. Para que la entrada principal estuviera un poco distinta, decidí reemplazar los bloques de piedra lisa por piedra normal. Esto iba quedando así, la verdad me gustaba más cómo se veía con piedra. Incluso también hice la silueta de un murciélago en el centro de esta estructura. Se va a ver mucho mejor con un bloque oscuro. Después seguí haciendo otras zonas hacia otras direcciones, pero esa zona que hice fue una zona pequeña en donde va a ir el batimóvil. Todavía le falta decoración. Para la decoración del garaje del batimóvil usé trapdoor
doors de hierro. Y esto quedó bastante bonito. Como siguiente zona no sabía exactamente lo que quería, así que pensé en precisamente adueñarme de esta otra zona que estaba justo al lado. Así que por supuesto empecé a aplanar todo eso. Y estuve tratando de conectar esta parte con esa parte de arriba sin que se viera feo. Esto estaba quedando más o menos así, le faltaba cierto retoque. Aunque el otro día estuve trabajando más en la computadora central de la Baticueva. Después estuve reemplazando los bloques de adoquín por bloques de piedra e hice que esta parte de aquí pareciera más una cueva que otra cosa. Aparte de eso también estuve haciendo la fuente que iba a tapar esta cueva. Y esto quedó exactamente así, faltaban ciertos retoques para que esto pareciera más una montaña, pero bueno, todo esto lo estuve resolviendo. Después de eso me centré otra vez en el piso de arriba. A este piso tuve que hacerle ciertas modificaciones porque no parecía una cueva, parecía una superficie solamente plana y ya. Aparte de eso también puse ciertas barandillas. También fui a recolectar arena porque la iba a utilizar después. Me puse a cubrir ciertos agujeros de las cuevas para obviamente diseñar mis propios estilos de cuevas. Y bueno, la modificación se iba viendo más o menos así. Y bueno, el cristal lo utilicé para darle un poquito más de profundidad a esta especie de pantalla o la simulación. Utilicé también cristal para hacer parecer que ese bloque de kriptonita estaba en observación. Aparte de eso también hice de una vez por todas el portal al Nether. Al otro día por fin rellené la figura del murciélago. Y también viajé al Nether, pero solo fue para recolectar un poquito de cuarzo. Esto lo hice porque ya quería hacer el batimóvil. Después de un rato farmeando lo pude craftear. Y bueno, el batimóvil es este. Es un modelo viejo, pero me va a servir, ya que es bastante rápido y también bastante grande. Me va a servir más que todo para llegar a la ciudad más rápido. Pero bueno, después de probarlo bastante lo regresé a la base. Tienen que saber que a la Baticueva todavía le falta bastante, como trabajar en la iluminación y otros detalles. Y bueno, también tienen que saber que me fui a buscar más tinte, ya que tenía pensado recolectar más lana para otro traje, pero para eso también necesitaba cuero, entonces estuve en una cacería de vacas. Ya después de un tiempo pude hacerme la armadura que quería. Esta la vamos a utilizar después. Por el momento decidí ir a la ciudad para ver si recuperaba recursos. Al llegar estacioné el batimóvil y entré a zonas inexploradas y había un zombie gigante, que a ese le estuve lanzando bastantes batarangs explosivos para poder vencerlo. No me tomó mucho tiempo derrotarlo. Por supuesto pude lootear y recuperar lo perdido, pero cosas se escuchaban en la ciudad como disparos. Este no tardó en mostrarse y era Deathstroke. El punto es que estaba descontrolado, entonces me tocaba detenerlo. Estuve intentando luchar contra él en combate cuerpo a cuerpo, pero este quitaba bastante vida y a la vez me estaba disparando. Entonces decidí alejarme para armar una mejor estrategia, que lo primero que hice fue lanzarle algunas bombas desde el techo, que por cierto me cayó como anillo al dedo este cofre porque tenía manzanas y me servía para poder hacer manzanas doradas. Ya con esas manzanas tenía mucha más confianza de enfrentar a este enemigo, pero no podía confiarme tanto ya que tenía que estar alejándome porque este quitaba una barbaridad de vida. Decidí flanquearlo un poquito desde lejos con los batarangs y esto sí que estaba funcionando. Incluso lo llevé a un parque y lo hice estallar también. Seguí enfrentándome a él y golpeándolo, pero con un poquito de precaución. Este enemigo decidió sacar las katanas y se puso más seria la cosa, así que ya era un enfrentamiento de verdad, algo mano a mano, hasta que sacó otra vez la pistola y me tuve que ir. Cuando volví le di unos buenos guamazos y lo presioné contra el edificio. Ya cuando lo dejé a poca vida le estuve lanzando algunos batarangs explosivos y unos normales. Los últimos golpes se lo di a puño limpio. Logré vencer a este rival y como recompensa obtuve su equipamiento completo. Este me dio esta pistola que estaba bastante interesante. Pero bueno, después de una noche bastante larga volví a la cueva. Y por cierto, me probé las habilidades y el traje de Deathstroke, que está bastante bueno de usar. Este lo puse en este lugar porque lo utilicé más como trofeo. Ya para este punto estaba pensando en que necesitaba un compañero, así que decidí hacer un traje de Robin. Para hacer ese solo traje necesitaba encontrar un desierto sí o sí, ya que el tinte verde oscuro que yo sepa solo se obtiene de los cactus. Entonces esto fue un largo camino. Por el camino pasé por una aldea y me robé también todo el heno. Ya después de bastante rato buscando pude encontrar el desierto, que era lo que más anhelaba. Me costó bastantes minutos de viaje. Imagínense que solo recorrí miles de bloques para poder encontrar un desierto
y encontrar cactus literalmente. Pero bueno, al volver hice el bastón de Robin, recolecté la lana que necesitaba, que por cierto también necesité lana roja. Después de bastante rato pude hacer el traje completo de Robin. Como ya tenía las cosas para tener un compañero, fui a rescatar a mi amigo en la ciudad. Estacioné el batimóvil y localicé a mi compañero esperándome refugiado. Por supuesto él tenía habilidades de combate, pero tenía que protegerlo porque no tenía su equipo. Igual no se preocupen porque llegamos al batimóvil sanos y salvos y nos fuimos de la zona épicamente. Le di a mi compañero su equipo y se veía bastante bien con el traje. Se suponía que íbamos a explorar el Nether juntos, pero pasó algo. Iba a tomarme una foto en la baticueva con Robin para poder presentarlas en el disco. Al tomar la foto la pantalla se apagó. Para cuando me di cuenta de esto ya habíamos explorado el Nether, ya habíamos conseguido muchas cosas. Solo se perdió toda la grabación que hicimos en el Nether y se perdieron 2 días básicamente. No me odien chicos, se los voy a compensar ya que tengo que volver de nuevo con Robin al Nether y vamos a explorar casi todo de nuevo. Lo que pasó con la grabación que cuando se apagó la pantalla fui al Nether y no inicié otra grabación de vuelta, básicamente lo olvidé, entonces sí, fue mi culpa. Pasaron un montón de cosas épicas, pero no se preocupen, se los voy a compensar. Por ahora lo que decidí hacer después fue mejorar mucho más la baticueva. Estuve eligiendo entre gris oscuro y gris claro para poder hacer la iluminación y el gris oscuro se veía mejor. Para poner la iluminación volví al Nether para tratar de obtener bloques luminosos, pero casi muero en el intento y tuve que arreglármela. Y con bastante habilidad adquirida ya después de explorar el Nether pude llegar. Obtuve todo el bloque luminoso necesario y reemplacé las antorchas por esos bloques en la baticueva. Aparte se me ocurrieron otras 2 muy buenas ideas y eso fue hacer picos desde el techo para abajo. Hice varios de hecho y eso estaba tomando mucha más forma. Aparte también hice picos pero esta vez de abajo para arriba. Tengo que decir que es una de las mejores ideas que he tenido. Ya después de colocar todo eso di la base, la baticueva más bien por terminada prácticamente. Todo se veía mejor, más limpio y con más personalidad. Así es como se ve la baticueva entrando. Me van a dejar su calificación en los comentarios. Y bueno chicos, ya hemos llegado al día 50. Apenas estamos a mitad de camino y todavía falta por ponérselo bueno. Y de hecho ya para los próximos días tenía planes. Lo primero que hice fue ir a conquistar una bastion que había dejado. Que tienen que saber que con el gancho y el traje de Batman es bastante fácil ir por el Nether, ya que puedes ir planeando, pero hay que tener cuidado de que no te caigas. Pero bueno, yendo por la bastion nos topamos con ciertos enemigos en la Soul Valley o Soul Sand Valley, como se llame. La cosa es que no fue nada de problema para Robin y para mí. Y bueno, aquí quiero que vean el truco que uso, que más bien lo que hago es apuntar al techo y planear hacia donde pueda. En este caso solo llegué hasta aquí. Pero bueno, quiero que vean también la fortaleza que habíamos encontrado anteriormente, que es esta, que estaba investigando por allí. Por poco no la cuento porque iba a caer en la lava, pero con mis habilidades pude salvarme. Igual no se confíen mucho, ya que mis habilidades no siempre me salvan. Aquí estuve a punto de caer en la lava y luego encontré la bastion, que de hecho estaba en un bioma de Soul Sand Valley, no era tan seguro. Y aquí no tardaron las desgracias, caí en una trampa de piglins y me salvé como pude. Así que pensé de una vez en tomar medidas drásticas, aunque al rato llegó Robin y me ayudó un poco. Estuve un poco peleando contra los piglins mientras mi compañero estaba looteando. Y bueno, revisé y realmente no había nada interesante. También los piglins no me dejaban muy bien lootear, ya que habían un montón. Aproveché que estaban amontonados para hacerlos volar. Tuve que ayudar también a Robin porque lo tenían algo presionado. Después nos adentramos un poquito más a la bastión y esto no fue tan buena idea, ya que estuvieron a punto de vencerme. Entonces me tuve que reunir con mi compañero para armar un mejor plan. Al rato que decidimos bajar otra vez me di cuenta que esta bastión estaba llena de hoglins. Además también me di cuenta que el loot estaba algo what the fuck. Habían demasiados hoglins en la zona, ya que bueno, estaba ligado el bastión con un bioma de estos rojos. Por lo menos pudimos limpiar la zona, pero estábamos recolectando oro para hacer manzanas porque se nos habían acabado. Hablando de oro, me di cuenta que las bastions no tenían tanto oro. La verdad no entendía por qué, pero en esta parte casi me lanzo a la lava. Así que solamente recolectamos lo poco que había y luego nos fuimos. Pero bueno chicos, regresando al hogar encontramos el bioma azul y nos pusimos a derrotar Endermans. Esto con el fin de hacer los ojos de Ender, ya que íbamos a vencer a
la dragona. Al mismo tiempo que estábamos luchando contra Endermans, también habían algunos piglins y estábamos bajo de vida. Y pensé que sería sencillo, pero la cacería de Endermans se estaba complicando. Pero no se preocupen, ya que logramos recolectar todo el recurso que necesitábamos. Y bueno, al regresar vencí a un gas en el aire. Y de hecho no fue a uno, sino que fue a dos. Después de eso sí regresamos al Overworld. Al regresar nos dimos cuenta que habían magma blocks en nuestra baticueva y tuvimos que deshacernos de ellos. Y por alguna razón cuando salí estaba lloviendo y había demasiado mob hostil. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que regresamos a la ciudad. Estuvimos looteando ciertas zonas y habían hasta mapas de la ciudad. En esta ciudad habían más cosas interesantes que en el Nether. Había comida que nos hacía falta también. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero me puse a lootear más de estas zonas. Que el loot no era la gran cosa, pero sí me iba a servir. Y no lo noté, pero se estaba generando una cantidad absurda de zombies. Entonces tuve que salir corriendo, improvisé. Pero luego de salir de esa me fui directamente a otra. Aunque en esta se me complicó la cosa porque me estaban bajando mucha vida y mi compañero no había llegado. Había tantos zombies que tuve que contraatacar. Y para no arriesgarme tanto salí por una ventana. Y tienen que saber algo, en la ciudad se generaban de vez en cuando zombies gigantes y habían ciertas zonas destruidas. Pero bueno, en esta ciudad me di cuenta de algo cuando empecé a lanzar ojos. Me di cuenta que el Stronghold estaba justo debajo. Así que solamente piqué hacia abajo hasta que la encontré. Y realmente no me costó mucho encontrar el portal, así que lo encendí. Y bueno, mi compañero no estaba en esta parte, así que me encargué yo solo de la dragona. Les resumiré la batalla. Me encargué de los cristales lanzándole los batarangs. Fue bastante sencillo de hecho, y a los que estaban enjaulados simplemente los abría y le lanzaba un golpe. A la dragona fue muy fácil de vencer, simplemente con unos cuantos batarangs. Entonces así de fácil fue vencer al dragón. Lo que pasó al otro día fue que encontré un caballero disecado, o eso parecía. Por supuesto me acerqué bastante ya que desconocía qué era. Ese estaba completamente estático, pero dejó de estarlo cuando le lancé el primer golpe. Este pasó de ser un maniquí a ser un caballero que quería acabar conmigo. Pero era más que un caballero, ya que por la barra de vida sabía que era un jefe. Entonces me alejé a analizar un poco qué debía hacer. Solamente quedó enfrentarme a él y con todo el recurso que tenía estuve combatiendo mano a mano. Este me estaba intentando hasta embestir, así que tenía que tener mucho cuidado con sus habilidades. También hacía su habilidad especial, que era hacer salir piedras del piso, pero aprovechaba esto para poder pegarle. Sabía que cuando hiciera ese movimiento era mi oportunidad para golpearlo lo más que pudiera antes que pudiera defenderse, obviamente. A lo que le quité mitad de vida empezó a saltar. Creo que había evolucionado o se había enojado, pero no se preocupen, su patrón de pelea no cambió tanto. Igual en esta ocasión me bajó bastante vida, me había dejado solo 4 corazones, pero yo seguía persistiendo. Y en esta otra ocasión se puso grave el asunto, ya que me embistió y me dejó a 2 corazones y me hizo retroceder. Supe que su daño se estaba aumentando algo, así que tenía que pensar en combatir con precaución. Así que de lejos le lancé bastantes batarangs explosivos y estuve a punto de vencerlo con eso, y lo vencí de hecho con las bombas de humo. No sabía que con eso le podía bajar vida, pero creo que de hecho lo asfixié. En ese entonces me dio igual, era una victoria para mí. Así que solo me regresé a la baticueva, pero con curiosidad de dónde había salido ese caballero. Pero bueno, tienen que saber que al hacha le puse irrompible 3. Me puse también a recuperar equipo y a talar madera de abeto, ya que esto va a ser importante en el futuro. Aparte de eso, los próximos días también miné bastante piedra y también recolecté mucho carbón de esa misma cueva de la baticueva, ya que esa era una zona inexplorada y iba a necesitar muchísimo carbón para después. Y les comento que todo este material lo estaba recolectando para poder hacer la mansión de Bruce Wayne, o al menos mi versión de esa mansión. Así que bueno, mientras hacía otras cositas estuve farmeando bastante material. Y de hecho estuve bastante tiempo parado esperando a que todo se cocinara para guardarlo. Mi objetivo era llenar este cofre de material recolectado, así que eso hice los próximos días, simplemente recolectar material y cocinar mucho adoquín. Aunque le pausé el farmeo porque el día 61 en adelante solamente estuve farmeando con Robin, que por cierto Robin aún no dominaba el gancho. Pero ese no es el punto es que me encontré una sorpresita. Otra vez nos encontramos al caballero, pero esta vez estaba en maniquí, así que lo golpeé y lo pusimos a pelear. Al primero que
empezó a atacar fue a mi compañero. Por suerte lo tenía él y no iba a luchar solo. La mala noticia es que estábamos en un espacio no tan abierto, entonces iba a ser un poquito más complicado. Estuvimos haciendo un poco de relevo, aunque mi compañero Robin tenía mucha mala suerte, ya que el poder del caballero, toda su furia le estaba cayendo a él. Y luego se puso un poquito más complicado porque empezó a saltar como el caballero pasado. Y este estuvo a punto de embestirme, pero logré salir. Al volver a este le apliqué lo que le apliqué al pasado, le empecé a lanzar batarán. Este con su ataque de estalactita me estaba dejando a poca vida, pero yo igual estaba aprovechando que se quedaba quieto. Aunque por confiarme me dejó este a 1,5 corazones y tuve que salir de la zona. Tuve que dejar a mi compañero solo un rato para poder craftearme unas manzanas. A lo que volví a la lucha ya era de noche, pero ya estaba a poca vida. Y por fin entre mi compañero y yo pudimos vencerlo. Ya después de eso, chicos, solamente nos dedicamos a lootear ciertas zonas, ciertos dungeons. Estuve utilizando bastante recurso ya que había demasiado mob. Y de hecho me pasé a otra dungeon que era bastante igual a salvar a mi compañero porque estaba siendo un poco acorralado. Estuvimos venciendo a muchos zombies. En esta parte me arriesgué bastante por ayudarlo, pero estuve a punto de ser vencido. Opté mejor por ayudarlo de lejitos. Pero bueno, luego me metí en otra dungeon y aquí tuve bastante suerte. Y no tanto por los mobs, ya que habían demasiados, sino que en esta dungeon encontré la mejor pala del juego, con toque de seda y todo. Estábamos bastante contentos con todo el loot que nos estábamos consiguiendo, aunque mi objetivo era encontrar más que todo solamente oro. Estuvimos además de looteando, limpiando la ciudad de zombies, aunque en algunas partes se generaban cantidades absurdas, hasta que llegamos a este día, el día 71, en donde estuve solamente farmeando más material. En este punto ya llevaba bastante adoquín cocinado, aunque Robin me vino a buscar porque estaban pasando cosas en la ciudad, así que rápidamente fui a investigar, aunque luego regresé a farmear material por si acaso. Al llegar a la ciudad me di cuenta que habían edificios destruidos y no sabía por qué, y cuando llegué al parque me di cuenta por qué. Había una entidad oscura en el centro de este. Estuvimos teniendo bastante cuidado, pero estábamos deshaciéndonos de esas entidades que él estaba soltando. Esas eran entidades mágicas, pero no sabíamos de dónde provenían. Cuando nos deshicimos de las entidades, este monstruo dio su verdadera cara. Era como un lich, y su poder obviamente estaba fuertemente fuera de nuestro alcance. Entonces estuvimos haciendo todo lo que podíamos, pero este lich era tan fuerte que hasta venció a mi compañero. Ya mi compañero no podía revivir porque estábamos en modo hardcore, entonces estaba solo y sin opciones. Yo estuve intentando hacer algo, pero su magia era demasiado poderosa. Era demasiado difícil combatirlo y de la nada llegó alguien, el mismísimo Superman. Ese se estuvo enfrentando solo sin ayuda con todas las entidades, pero estaba destruyendo todo. Y al ver que estaba masacrando todo lo que había en la ciudad, yo no podía hacer absolutamente nada. Además había fuego cruzado en la zona, entonces estuve corriendo bastante. Incluso intentando ayudar a Superman, este me atacó y todo se estaba incendiando. Así que pensé en tomar una medida bastante drástica. Mientras que Superman estuvo en las profundidades combatiendo al Lich, yo volví a la base y primeramente me cambié de armadura y ahora era otro Batman. Hice la kriptonita e hice la lanza de kriptonita. Y ahora sí nos íbamos a deshacer de él. Volví obviamente a la ciudad a buscarlo. Lo primero que hice fue provocarlo con algunos batarangs. Y como lo sospeché, este no quiso conversar y me atacó sin ningún aviso. Traté de acercarme a él y este me dio un golpe que me quitó mitad de vida. Y estuvo a punto de vencerme, pero pude salir rápido de la zona. Me salvé de milagro. Estuve tratando de acercarme poco a poco, pero este siempre me encontraba, aunque le logré dar con el arpón de kriptonita y este se estaba muriendo. Solo tocaba resistir hasta que la kriptonita le hiciera buen efecto. Luego lo quise sorprender por la espalda y le di un arponazo. Con este golpe se puso como loco y le di otro arponazo y me fui. A esas alturas la kriptonita sí que le estaba quitando demasiada vida, aunque todavía le quedaban bastante fuerza para seguir combatiendo. En esta
esta parte pude darle otra vez con el arpón y como ya estaba bastante débil me pude acercar y acabar con él. Así que chicos, nos deshicimos del mismísimo Superman. Después de eso chicos, simplemente volví a la cueva, me organicé el inventario y dejé las cosas de Robin. Y ya los últimos días que quedaron, que fueron como 30 días más, estuve en el proyecto de la mansión. Fue bastante tedioso hacer esta mansión para mí, ya que no estoy acostumbrado a hacer construcciones tan grandes. Y bueno, ese es el grande que quiero de la mansión. Va a ser bastante trabajoso, pero bueno, me puse simplemente manos a la obra. Y bueno, no voy a dar tanto contexto de esta construcción, ya que el video se me alargó bastante. Sé que los tuve con incógnita de esos bloques de abeto, pero eran para la mansión. También los bloques de piedra se van a usar bastante, ya que con los bloques de piedra le fui dando la profundidad. Y les comento algo chistoso, en una parte tuve que limitar casi mitad de construcción porque estaba asimétrico por un solo bloque, así que la moví un solo bloque, pero tuve que destruir todo. Y todo nada más para que quedara todo parejito. Por el día 79 apenas llevaba eso de construcción, no sabía si me iba a dar tiempo. Entonces tuve que darle deprisa y tenía que hacer 2 pisos más. Terminé más o menos el segundo piso y ya para el día 84 estuve terminando el tercer piso. Pero bueno, ya tocaba farmear para terminar lo demás, porque todavía falta demasiado terminar la parte de atrás, rellenar, farmear las ventanas, todo. Entonces ya nos vemos cuando tengamos bastante avance. Pero bueno chicos, estamos por el día 86 y siento que el tiempo no me va a alcanzar. Voy a hacer todo lo que pueda. Nos vemos en un buen rato. Remontamos en el día 97 cuando ya estuve terminando de rellenar más o menos todo. Para estas alturas la mansión se veía así, tenía bastante decoración. Pero si la revisamos por los lados y por la parte de atrás todavía falta bastante. Entonces tengo que hacer milagro. Habrá muchas cosas que no voy a poder hacer en este video, así que lo dejaremos para un siguiente si este video tiene bastante apoyo. Así que bueno, no voy a perder más el tiempo y voy a terminar el trabajo. Pero bueno chicos, rompí las reglas, me pasé 2 días más porque no podía dejar la base así. Este fue el resultado final, aunque me hubiera gustado mejorarla muchísimo más, pero miren, prácticamente todo está terminado. Puse incluso un pararrayos que por cierto no sé por qué está ya oxidado. Lo único que me falta es hacer más ventanales porque solamente hay ventanas enfrente, pero igualmente se ve bien así. Déjenme su calificación de la mansión abajo en los comentarios. Y bueno, sí logré rellenar por dentro e hice esta conexión de escaleras, pero la mansión está bastante vacía por ahora. Y bueno, todos ya vieron la baticueva, que está bastante bonita. Quizás la hubiera mejorado más, pero realmente no encontré qué más mejorar. Así que chicos, yo me voy despidiendo por aquí. Espero que les haya encantado este video. Si llegas hasta acá, deja la palabra Batimóvil, estaré dejando corazón, y también dime cuál Batman es tu favorito. Como sea, yo me despido, gracias por ver este video y esperen nuevos videos.